Bienvenido a la tercera parte de la lección sobre la búsqueda de patrones para escribir ecuaciones o fórmulas. El ejemplo 3 es el mismo que los dos primeros ejemplos. Se nos pide determinar el patrón para completar la tabla, graficar los resultados y escribe una fórmula o ecuación para describir la relación entre las variables de entrada y salida. Las entradas son los valores x, y las salidas son los valores y. Observe cómo se nos dan todas las entradas, con el primer valor de entrada es negativo 3. Luego, las entradas aumentan en 1, hasta el positivo 4. Ahora centrémonos en las salidas, o valores y. Tenemos 9, 4, una salida faltante, 0, 1, una salida faltante, 9 y 16. Quizás para este ejemplo, no es tan obvio cuál es el patrón con las salidas. Otro enfoque sería mirar tanto en las entradas como en las salidas juntas, lo que significa que podemos encontrar una regla o fórmula simbólica para que cuando x sea igual a 3 negativos, y sea igual a 9 cuando x es igual a 2 negativos, y es igual a 4. Aquí tenemos una salida que falta. Cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Cuando x es igual a 1, y es igual a 1. Cuando x es igual a 3, y es igual a 9. Cuando x es igual a 4, y es igual a 16. Centrándose en estos dos, tal vez podamos reconocer que si elevamos al cuadrado el valor de x, o la entrada, obtenemos la salida correspondiente, o valor y. Esta será nuestra regla simbólica. La salida y es igual al cuadrado de la entrada, o en este caso, x al cuadrado de x. Veamos si esto funciona para los pares ordenados dados. Observe que cuando x es 3, 3 al cuadrado es 9, que es la salida. El siguiente es igual a 4. 4 al cuadrado es 16, la salida. Incluso cuando tenemos las entradas negativas, cuando x es igual a 2 negativos, el cuadrado de 2 negativos sería un negativo 2 veces negativo 2, que es 4, que es la salida correspondiente. Esta es una regla simbólica. Usemos esto para encontrar las salidas que faltan. Cuando x es negativo, tendríamos que y es igual al cuadrado del negativo, que es negativo una vez negativo, que es positivo. Entonces, cuando la entrada, o x, es igual a 2, el cuadrado de 2, o 2 al cuadrado, es igual a 4, entonces la salida correspondiente, o valor y, es 4. Ahora saquemos los pares ordenados. Tenemos 3, negativo 9, negativo 2,4, negativo 1,1 y así sucesivamente. Ahora configuremos el plano cartesiano para trazar estos puntos. Observe cómo los valores de x, nuevamente, van de 4 negativos a 3 positivos. Los valores de y van de 0 hasta un valor máximo de 16. Debido a que no hay valores negativos de y, dibujemos el eje horizontal más bajo de lo que normalmente lo hacemos. Digamos aquí. Dibujaremos el eje vertical aquí, como lo hacemos normalmente. Ahora, la razón por la cual ajustamos el eje horizontal más bajo de lo que normalmente lo hacemos es porque, nuevamente, no hay salidas negativas o valores y, por lo que no vamos a utilizar esta parte negativa del eje vertical. Ahora, debido a las entradas, escalemos el eje horizontal por unos. A la derecha, tendríamos 1, 2, 3, 4, etc. A la izquierda, o dirección negativa, tenemos 1 negativo, negativo 2 y así sucesivamente. Ahora, para el eje vertical, debido a que tenemos un valor de salida máximo, o valor y, de 16, necesitamos ir al menos tan alto como 16, si no más alto. Debido a la cantidad de cuadrículas aquí, marquemos cada cuadrícula y escalemos esto en 2. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Ahora sigamos y tracemos los puntos. El primer par ordenado es negativo 3,9. Como la entrada es negativa 3, vamos a 3 negativos en el eje horizontal, que está aquí. Entonces, ¿por qué la salida es 9? Subimos a 9 en el eje vertical, que estaría aquí. Este punto tiene una entrada de 3 negativos y una salida de 9. El siguiente par ordenado es negativo 2,4. La entrada es negativa 2, la salida es 4, que estaría aquí. Nuevamente, ingrese 2 negativos, salga 4. El siguiente par ordenado es negativo, 1, así que dejó 1 negativo, arriba 1. El siguiente par ordenado es el origen, 0,0, que está aquí. El siguiente par ordenado es 1, así que 1 correcto, arriba 1. El siguiente par ordenado es 2,4. Entrada de 2, salida de 4. El siguiente par ordenado es 3,9, así que vamos directamente a una entrada de 3 y hasta una salida de 9.
El último par ordenado es 4,16, por lo que tenemos una entrada de 4 y una salida de 16, que estaría aquí. Ahora vamos a ver nuestra tabla en la calculadora gráfica, y también verificaremos esto gráficamente. Primero presionamos si es igual. Limpia cualquier ecuación o fórmula anterior. Ingrese x al cuadrado presionando x, y aquí está la tecla al cuadrado. Ahora vamos primero a la tabla para verificar que esta regla simbólica, fórmula o ecuación genera esta mesa aquí. Presione el segundo gráfico. Ya tenemos la mesa en automático. Desplácese hacia abajo en la tabla. Observe cómo los valores x e y, o entradas y salidas, coincide con nuestra mesa. Antes de ver esto gráficamente, ajustemos la ventana para que coincida con nuestra ventana aquí en el plano cartesiano. Presione ventana, cambie x min y x max a negativo 8 y 8. Negativo 8, enter, 8, enter. El min, digamos, va a ser negativo 6, que no etiquetamos aquí, pero no tuvimos que hacerlo. El Imax, 24. Estamos escalando esto en 2, así que cambiaremos la escala y a 2 y presionaremos gráfico. Observe cómo la calculadora nos da un gráfico continuo, no solo un conjunto de puntos. Esto se debe a que cuando observamos la regla simbólica o la fórmula o ecuación dada por y es igual a x al cuadrado, esto nos dice que para cualquier número real a lo largo de la recta numérica horizontal o del eje horizontal, podríamos determinar la salida cuadrando el valor de entrada, lo que significa que usando esta regla o fórmula simbólica, cada punto en este gráfico tiene significado. Avancemos y modifiquemos nuestro gráfico discreto graficando un gráfico continuo. Nuevamente, la razón por la cual este gráfico continuo tiene significado una vez que tenemos la regla o fórmula simbólica es si seleccionamos cualquier punto en este gráfico continuo, las coordenadas, o el par ordenado para cada punto, satisfaría esta ecuación, lo que significa que si seleccionamos cualquier valor x y lo elevamos al cuadrado, obtendríamos el valor y correspondiente, lo que nos da un punto en este gráfico continuo. Espero que hayas encontrado esto útil.